Santa Faustina, apóstol de la misericordia, la santa de la humildad. Presentación del resumen. El presente trabajo es una breve investigación con información obtenida del diario de Santa María Faustina Kowalska, la Divina Misericordia en mi alma, donde solo se hará un relato de algunos dones extraordinarios de Sor Faustina, que Dios le concedió y que le permitieron tener, como a muchos otros místicos elegidos por Dios, claras visiones sobre el cielo, el purgatorio y el infierno. Sin embargo, ahondaremos principalmente en las cuestiones relacionadas a las visiones que tuvo sobre el purgatorio, relaciones con almas del purgatorio, breves comentarios sobre la relación de éstas y la unión espiritual con los agonizantes y enseñanzas divinas que el mismo Jesús se las impartió, relacionadas con el tema principal, puesto que es la finalidad de este escudriñamiento. Antes de iniciar con el compendio, que irán acompañadas de algunas breves reflexiones acerca de lo mencionado en el párrafo anterior, me siento en la necesidad de aclarar que soy simplemente un admirador de Sor Faustina y de alguna otra forma creo que esta santa me hizo saber que siente estima por mí, debido a que su ejemplo y ciertas experiencias personales me llevaron a ser un católico que busca ser un ferviente devoto a la Divina Misericordia, y como todo buen cristiano afecto a esta devoción, también divulgarla y en este caso la gran necesidad de hacer saber cuán importante es la misma para la ayuda y salvación de las benditas almas del purgatorio. Jorge Tomás Rojas, devoto. Breve biografía. ¿Quién fue Santa Faustina? Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, una simple monjita con un nivel muy básico de educación que no contó con ayuda de los medios de comunicación y que, a pesar de la resistencia de sus propias compañeras, maltrato de superioras de su congregación y su titánica lucha silenciosa y humilde, actualmente es conocida en el mundo entero como la gran apóstol de la misericordia, siendo incluida por los teólogos entre los más destacados místicos de la Iglesia Católica. Nació como la tercera hija entre 10 hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de la aldea de Glogoviec. En el santo bautizo, celebrado en la iglesia parroquial de Schwinitz-Barksie, se le impuso el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboriosidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar no duró ni siquiera 3 años. Al cumplir 14 años abandonó la casa familiar para trabajar de sirviente en Alexandrov y Lodz, y mantenerse a sí misma y ayudar a sus padres. Ya desde los 7 años, Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa, 2 años antes de recibir la primera comunión, pero sus padres no le dieron el permiso para que entrara en el convento. Ante la negativa, la niña intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente y las palabras de reproche, ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? empezó a buscar ser aceptada en algún convento, pero donde llamaba la despedían. Finalmente, el 1 de agosto de 1925, pasó el umbral de la clausura de la casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en la calle Sitnia, en Varsovia. En su diario confesó: Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Unas semanas después sintió una fuerte tentación de trasladarse a otro convento
donde pudiera tener más tiempo para rezar. Entonces el Señor Jesús, enseñándole su faz desgarrada y martirizada, dijo: Tú me causarás un dolor semejante. Si sales de esta congregación, te he llamado aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias. En su congregación recibió el nombre de Sor María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo Respond hizo los primeros votos y 5 años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los periodos más largos en Cracovia, Plock y Vilna, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Para quien la observara desde fuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento, era recogida y piadosa, pero a la vez natural, alegre, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Toda su vida se concentraba en caminar con constancia a la cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas. Jesús mío, Confesó en el diario: tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora. Sin dudas, la humildad es una de sus más grandes virtudes, que la hizo una gran preferida de Jesús. Él mismo se la obsequió y se lo hizo saber al finalizar unos ejercicios espirituales, y ella lo relata así: Última conversación con el Señor. Te agradezco, amor eterno, por tu inconcebible benevolencia para mí, por ocuparte tú mismo directamente de mi santificación. Hija mía, que te adornen especialmente 3 virtudes: humildad, pureza de intención y amor. No hagas nada más, sino lo que exijo de ti, y acepta todo lo que te dé mi mano. Procura vivir en el recogimiento para oír mi voz, que es tan bajita que solo la pueden oír las almas recogidas. No costó mucho trabajo encontrar evidencia de esta humildad. Lo que sí me costó fue elegir uno de sus numerosos pensamientos que resuman e identifiquen exactamente cómo era el estado de esta hermosa alma. En unos de sus propósitos especiales de los ejercicios espirituales, ella se propone hacer esto: Agradeceré al Señor Jesús por cada humillación. Rogaré especialmente por la persona que me ha dado la oportunidad de humillarme. Me anonadaré a favor de las almas. No reparar en ningún sacrificio, tirándose bajo los pies de las hermanas como una pequeña alfombra sobre la cual puedan no solo caminar, sino que puedan también limpiarse los pies. Mi lugar está bajo los pies de las hermanas. Lo procuraré en la práctica de manera inadvertida para los ojos humanos. Basta que Dios lo vea. Y quiero ir finalizando esta presentación con una oración que Santa Faustina realiza en favor de todo el mundo. Oh Creador y Señor mío, aquí tienes todo mi ser. Dispón de mí según tu divina complacencia y según tus designios eternos y tu misericordia insondable. Que cada alma conozca cuán bueno es el Señor, que ninguna alma tenga miedo de tratar con el Señor,
y que no se excuse de ser indigna y que nunca aplace para después las invitaciones de Dios, ya que esto no agrada a Dios. No hay alma más miserable que yo, como verdaderamente me considero, y estoy sorprendida de que la majestad divina se humille tanto. Oh eternidad, me parece que eres demasiado corta para glorificar la infinita misericordia del Señor. Seguramente fue su humildad la que atrajo a nuestro Señor Jesús, para regalarle dones y le revelara secretos tan desconocidos sobre el cielo, el purgatorio y el infierno, para que el mundo entero sepa qué son y qué les ocurre a las almas en cada uno de esos lugares. Para concluir esta breve biografía, cabe preguntarse: ¿quién puede ser tan bueno y al mismo tiempo tan humilde, que llega a humillarse tanto ante un alma tan miserable como ella misma se consideraba? Solo Dios, solo Jesús, el más humilde de todos, sabe valorar en su justa medida tanto amor, tanta entrega y tanta humildad. Dones extraordinarios de Sor Faustina. Visión del Purgatorio. Santa Faustina, al poco tiempo de ingresar a su congregación y antes de finalizar su postulantado, relata una visión que tuvo en esta circunstancia. Poco después me enfermé. La querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto con otras 2 hermanas a Skolimov, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús: ¿por quién debo rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas. Sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo: Mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. En San Lucas 12, del 57 al 59, el evangelista hace vislumbrar una cárcel de donde no saldremos hasta que hayamos pagado todo lo que debemos, y rezan así los versículos. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
En el Evangelio de San Mateo 18, del 23 al 35, el mismo Jesús en la parábola relata la mala actitud que tuvo un servidor, a quien luego de que su rey le perdonara una millonaria deuda, éste al salir de la presencia del monarca encontró a un compañero que le debía una ínfima suma de dinero y se comportó despiadadamente con él. No le perdonó la deuda y lo mandó encarcelar. Y al enterarse el rey de esto, la palabra dice: Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Cuánta relación tiene este versículo con lo que el propio Jesús le dice a Sor Faustina? Mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. Enseñanza. Más adelante, Jesús misericordioso le enseñará a Sor Faustina la mundialmente conocida Coronilla a la Divina Misericordia. En ella le enseña que cada día debe presentarle un grupo particular de almas. En el numeral 1209, Sor Faustina escribe que Jesús le ordenó llevar a la fuente de su misericordia grupos diferentes de almas durante 9 días, y ella le contestó que no sabía cómo hacer esta novena y qué almas introducir primero en su muy misericordioso corazón. Y él le contestó que se lo diría día por día. En el 8º día, Jesús le indica exactamente esto. Hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Y el corazón gigante de Sor Faustina no solo escribe esta indicación, sino que además nos entrega una reflexión y una oración para interceder por estas almas ante su esposo, y se dirige a él así. Jesús misericordiosísimo, tú mismo has dicho que deseas la misericordia. Heme aquí que llevo a la morada de tu muy compasivo corazón a las almas del purgatorio, almas que te son muy queridas, pero que deben pagar su culpa adeudada a tu justicia. Que los torrentes de sangre y agua que brotaron de tu corazón apaguen el fuego del purgatorio, para que también allí sea glorificado el poder de tu misericordia. Del tremendo ardor del fuego del purgatorio se levanta un lamento a tu misericordia y reciben consuelo, alivio y refrigerio. En el torrente de sangre y agua derramado, Padre eterno, mira con misericordia a las almas que sufren en el purgatorio y que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús. Te suplico por la dolorosa pasión de Jesús, tu Hijo, y por toda la amargura con la cual su sacratísima alma fue inundada.
muestra tu misericordia a las almas que están bajo tu justo escrutinio. No las mires, sino a través de las heridas de Jesús, tu amadísimo Hijo, ya que creemos que tu bondad y tu compasión no tienen límites. Otro mensaje y recomendación que le hace Jesús a la santa es la siguiente. El Señor me dijo: entra a menudo en el purgatorio, ya que allí te necesitan. Entiendo, oh Jesús, el significado de estas palabras que me diriges, pero permíteme primero entrar en el tesoro de tu misericordia. No solo Santa Faustina está llamada a entrar a menudo al purgatorio. Cada uno de nosotros los cristianos bautizados podemos y deberíamos hacerlo cada vez que podamos, porque las almas sufrientes lo necesitan y nosotros también, especialmente a la hora de nuestra muerte. Relaciones con almas del purgatorio. Santa Faustina no solo tuvo estas extraordinarias visiones, mensajes y contactos con el mismo Jesucristo. También almas del purgatorio se le aparecieron, hablaron y le pidieron favores espirituales a la santa y reconocieron inclusive la gran estima que le tenían muchísimas almas por haber logrado salir del purgatorio gracias a su intercesión perseverante. A continuación las detallaremos. Fin del postulantado, 1926. Las superioras me mandaron al noviciado a Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, la hermana estaba muriendo. Unos días después vino la hermana y me mandó ir a la madre maestra y decirle que su confesor, padre Rospont, celebrara en su intención una santa misa y 3 jaculatorias. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la madre maestra porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad. Y no fui. La noche siguiente se repitió lo mismo, pero más claramente. No lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente decidí no decirlo a la maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Un momento después, la encontré en el pasillo. A aquella hermana fallecida. Me reprochaba que no había ido enseguida y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la madre maestra y le conté todo lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma y 3 días después aquella hermana vino y me dijo: Dios se lo pague. En este encuentro hago resaltar un fragmento. Cuando llegamos al noviciado, la hermana estaba muriendo. Porque más adelante lo relacionaré con otro tema no menos importante relacionado a los moribundos. En otro numeral, la santa relata lo siguiente. Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible.
toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante, redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿no te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Pregunté: ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo, volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Nótese en los fragmentos resaltados cómo las almas dan testimonio que las oraciones de la santa, y sin dudas que si estamos en estado de gracia, también las nuestras serán bien aprovechadas por estas almas, y realmente es un verdadero acto de amor al prójimo rezar por las almas del purgatorio. Una vez al anochecer, cuando paseaba por la huerta rezando el rosario, llegué hasta el cementerio, entreabrí la puerta y me puse a rezar un momento y les pregunté a ellas dentro de mí: ¿seguramente serán muy felices? De repente oí estas palabras: somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y después el silencio como antes. Me ensimismé y pensé mucho tiempo cómo yo cumplo la voluntad de Dios y cómo aprovecho el tiempo que Dios me concede. Ese mismo día, cuando fui a descansar, durante la noche, me vino a visitar un alma pequeña que, golpeando en la mesita de noche, me despertó y pidió oración. Quise preguntarle quién era, pero mortifiqué mi curiosidad y uní esa pequeña mortificación a la oración y la ofrecí por ella. En víspera del Día de los Difuntos, cuando al atardecer fui al cementerio que estaba cerrado, pero entreabrí un poco la puerta y dije: si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto dentro de lo que me permite la regla. Entonces oí estas palabras: cumple la voluntad de Dios. Nosotras somos felices
en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Por la noche, aquellas almas vinieron y me pidieron orar. Recé mucho por ellas. Mientras la procesión volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto con nosotras iban a la capilla, rezaban junto con nosotras. Recé mucho porque tenía el permiso de las superioras. En la noche volvió a visitarme un alma que ya había visto anteriormente, pero esa alma no me pidió oraciones, sino que me reprochó que antes yo era muy vanidosa y soberbia, y ahora intercedes tanto por otros teniendo aún algunos defectos. Contesté que había sido muy soberbia y vanidosa, pero que ya me confesé e hice penitencia por mi estupidez, y confío en la bondad de mi Dios, y si ahora caigo, es más bien involuntariamente, y nunca con premeditación, aunque sea en la cosa más pequeña. Sin embargo, aquella alma empezó a hacerme reproches. ¿Por qué no quieres reconocer mi grandeza? Todos me reconocen por mis grandes obras. ¿Por qué solamente tú no me das gloria? Entonces vi que en aquella figura estaba Satanás y dije: a Dios mismo es debido la gloria. Lárgate, Satanás. Y de inmediato esa alma cayó en un abismo horrible, inconcebible, indescriptible, y dije a aquella miserable alma que yo se lo diría a toda la iglesia. En este último numeral 520 podemos ver algo que le ocurrió muy a menudo a otros santos, que es la irritación y la confrontación de Satanás contra un alma santa, como no seguir el ejemplo de Sor Faustina de rezar y pedir incansablemente por las benditas almas del purgatorio y por las almas de los moribundos, que están enfrentando al gran enemigo de Dios y de los hombres, en el momento más importante de la existencia de todo ser humano, cuando vamos a dejar este mundo, donde nos jugamos la vida o la muerte eterna para nuestras almas. Una noche vino a mí una de las hermanas difuntas que ya antes habían venido a verme algunas veces. La primera vez la vi en un estado de gran sufrimiento. Después los sufrimientos eran cada vez menores y aquella noche la vi resplandeciente de felicidad y me dijo que ya estaba en el paraíso. Y me dijo que Dios probó esta casa con aquella tribulación porque la Madre General había dudado, no prestando fe a lo que yo había dicho de esta alma. Pero ahora, como signo de que solo ahora está en el cielo, Dios bendecirá esta casa. Luego se acercó a mí y me abrazó cordialmente y dijo: tengo que irme ya. Comprendí lo estrecha que es la unión entre estas tres etapas de la vida de las almas, es decir, la tierra, el purgatorio, el cielo. En el párrafo resaltado del numeral 594, la santa nos hace saber cómo es que ella, gracias al abrazo de esta alma, llega a comprender cuán estrecha que es la unión entre estas tres etapas de la vida de las almas, cosa que debemos y nos conviene tener en cuenta, para saber enseñar sobre esta estrecha unión a nuestros seres queridos, a las futuras generaciones,
porque si no nos apegamos ni imploramos la misericordia de Dios, muchos de nosotros, si es voluntad de Dios y conforme su justicia, seguramente tendremos que pasar un tiempo por el purgatorio para purificar nuestra alma, porque de lo contrario, cuando muramos, ¿quién rezará por nosotros cuando ya no haya nadie quien nos recuerde? ¿Qué alma generosa y bondadosa hará dar misas a las almas del purgatorio y almas olvidadas? ¿Quién ofrecerá sus comuniones y sacrificios por las almas de sus seres queridos y almas del purgatorio? Qué necesario es saber todo esto y muchas otras cosas más, que podemos hacer por nuestro bien y por el bien de todos, por todas las almas del mundo entero y de todos los tiempos. 2 de noviembre 1936. Por la tarde, después de las vísperas, fui al cementerio. Después de rezar un momento, vi a una de nuestras hermanas que me dijo: «Estamos en la capilla». Comprendí que debía ir a la capilla y rezar allí para adquirir indulgencias. Al día siguiente, durante la Santa Misa, vi 3 palomas blancas que se alzaron del altar hacia el cielo. Comprendí que no solamente estas 3 almas queridas que había visto fueron al cielo, sino también muchas otras que habían muerto fuera de nuestro instituto. Oh, qué bueno y misericordioso es el Señor. En este numeral 748, Sor Faustina nos enseña una buena forma de ayudar a las almas del purgatorio: ir a la capilla y rezar allí para adquirir indulgencias. Otra herramienta más que la Santa Iglesia nos brinda para favorecer a los millones de almas que se encuentran en el purgatorio. Sin olvidar que existen muchas otras, como rezar el Santo Rosario en comunidad o solo delante del Santísimo. Por supuesto, mejor si estamos en estado de gracia, ofrecer misas, comulgar por ellas, el Vía Crucis, novenas y tantas otras. Por la noche fui despertada súbitamente y conocí que un alma me pedía la oración y que tenía una gran necesidad de plegarias. Brevemente, pero con toda mi alma, pedí al Señor la gracia para ella. Al día siguiente, pasado ya el mediodía, cuando entré en la sala, vi a una persona agonizante y supe que la agonía había empezado en la noche. Después de haberlo verificado, supe que había sido cuando se me pidió rezar. De repente oí en el alma la voz: Reza la coronilla que te he enseñado. Corrí a buscar el rosario y me arrodillé junto al agonizante y con todo el ardor de mi espíritu me puse a rezar esta coronilla. De súbito, la agonizante abrió los ojos y me miró, y no alcancé a rezar toda la coronilla porque ella murió con una misteriosa serenidad. Pedí ardientemente al Señor que cumpliera la promesa que me había dado por rezar la coronilla. El Señor me hizo saber que aquella alma recibió la gracia que el Señor me había prometido. Aquella alma fue la primera en experimentar la promesa del Señor. Sentí como la fortaleza de la misericordia cubría aquella alma. Una vez más, un hecho parecido al que relato en el numeral 21, relación número 1,
pero en esta ocasión de una forma mucho más evidente, el alma de una persona agonizante que estaba por morir le pide oraciones a la santa, cosa que ella comprende al día siguiente, al oír la voz de Jesús que le pedía que rezara la coronilla. Ella vive esto de una manera singular al decirnos: corrí a buscar el rosario y me arrodillé junto al agonizante y con todo el ardor de mi espíritu me puse a rezar esta coronilla. De súbito la agonizante abrió los ojos y me miró, y no alcancé a rezar toda la coronilla porque ella murió con una misteriosa serenidad. Seguramente aquellos que han pasado circunstancias similares, por una gran gracia de Jesús misericordioso, les ha permitido ver esto en los agonizantes. Luego de rezarles la coronilla que Jesús nos enseñó por medio de Santa Faustina, pueden estar seguros de que la promesa de nuestro Señor es verdadera y que es obligación de aquellos difundir esta devoción con más ímpetu que cualquiera. Por la noche vino a verme una de las hermanas difuntas y pidió un día de ayuno y que en ese día ofreciera por ella todas las prácticas de piedad. Le contesté que estaba de acuerdo. Al día siguiente, a primera hora, expresé la intención de ofrecer todo por esa hermana. Durante la Santa Misa, por un momento viví su tormento. Sentí en el alma un hambre tan grande de Dios que me parecía que estaba muriendo por el deseo de unirme a Él. Eso duró un breve momento, pero comprendí lo que es el vivo deseo de las almas del purgatorio. Inmediatamente después de la Santa Misa, pedí a la Madre Superiora el permiso para ayunar. Sin embargo, no lo recibí por estar enferma. Al entrar en la capilla, oí estas palabras: si usted, hermana, hubiera ayunado, yo hubiera recibido el alivio solo esta noche, pero por la obediencia que le ha prohibido ayunar, he recibido el alivio inmediatamente. La obediencia tiene un gran poder. Después de estas palabras oí: Dios se lo pague. En esta nueva elación con otra alma de la Iglesia purgante, es ella misma quien le indica qué hacer y qué ofrecer para ayudarla. Prestemos mucha atención aquí. Qué importantísimo es la simple pero sincera intención de ofrecer todo esto como lo hizo la santa. Al día siguiente, a primera hora, expresé la intención de ofrecer todo por esta hermana, pero sin embargo, por ser ella muy obediente, le pidió permiso para hacer ayuno a la Madre Superiora, pero ésta se lo negó, y aun cuando no pudo hacerlo, la respuesta que recibió del alma, como lo expresa en el numeral 1187, fue realmente maravillosa. Al entrar en la capilla oí estas palabras: si usted, hermana, hubiera ayunado, yo hubiera recibido el alivio solo esta noche, pero por la obediencia que le ha prohibido ayunar, he recibido el alivio inmediatamente. La obediencia tiene un gran poder. Después de estas palabras oí: Dios se lo pague. 24 de noviembre 1937. Hoy, después de las vísperas, la procesión fue al cementerio. Yo no pude ir porque estaba de guardia en la puerta. Pero eso no me impidió rezar por las queridas almas. Cuando la procesión volvió del cementerio a la capilla, mi alma sintió la presencia de muchas almas. Comprendí la gran justicia de Dios
y que cada uno tiene que pagar hasta el último céntimo. ¿Cuánto se parecen estas palabras de Santa Faustina? Comprendí la gran justicia de Dios y que cada uno tiene que pagar hasta el último céntimo. A las que San Lucas escribe en capítulo 12, versículo 59. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Seguramente ambos nos quieren enseñar que antes de morir y durante toda nuestra vida debemos vivir reparando nuestros errores y pecados. Debemos pasar haciendo el bien. Debemos vivir nuestra cotidianidad en oración y hacer de nuestra cotidianidad una oración. Todo lo que hacemos nos conviene hacerlo por amor a Dios. Adoremos la misericordia de Dios aquí y ahora en la tierra, porque al final de nuestra vida terrena deberemos presentarnos ante la justicia del Creador. Recordemos siempre que todos somos imperfectos, todos somos pecadores, pero si nuestra intención es hacer las cosas como Dios manda, conforme a su voluntad, aunque no lo logremos totalmente, la gracia de Dios suplirá todo eso. Si en el interior de nuestro corazón albergamos el deseo de hacer siempre su santa voluntad, se lo pidamos constantemente a Jesús de la misma manera que lo hacía Sor Faustina. Invoquemos también la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a encontrar la manera de hacerlo de manera sincera, consciente y agradable a Dios. Por ejemplo, con una oración como esta que hacía la santa. Oh Jesús, dame fuerza para soportar los sufrimientos y para que no haga mala cara cuando bebo el cáliz de la amargura. Ayúdame tú mismo para que mi sacrificio te sea agradable, que no lo profane mi amor propio, aunque se prolonguen años. Que la pureza de la intención te lo haga agradable y nuevo y vivo. Una lucha perenne, un esfuerzo continuo. Esta es mi vida para cumplir tu santa voluntad. Pero que te alabe, oh Señor, todo lo que hay dentro de mí, la miseria y la fuerza. Cuando murió Sor Doménica, a eso de la 1 de la noche, vino a verme y me avisó que había muerto. Recé por ella con fervor. A la mañana siguiente, las hermanas me dijeron que ya había muerto. Contesté que ya lo sabía porque había venido a verme. La hermana enfermera me pidió que ayudara a vestirla. En un momento, cuando me quedé con ella, el Señor me reveló que sufría todavía en el purgatorio. Redoblé mis oraciones por ella, pero a pesar del fervor con el cual rezo siempre por las hermanas difuntas, confundí los días y en vez de ofrecer 3 días de oraciones, como prescribe la regla, por error ofrecí 2. Al 4.º día me recordó que todavía le debía unas oraciones y que las necesitaba. Enseguida formulé la intención de ofrecer un día entero por ella, pero no solamente ese día, sino más, según me sugería el amor al prójimo. Otra forma bien clara de ayudar a las almas del purgatorio, en este caso se trata de una regla que prescripta en un monasterio establece 3 días de oraciones, pero nosotros simples laicos le recemos siempre a nuestros difuntos las novenas respectivas. Hagamos oración particular en familia y en comunidad por nuestros difuntos.
Todas las almas necesitan de nuestras oraciones. No escatimemos esfuerzos en ofrecer a Dios nuestro tiempo para ofrecer oraciones. Y cuando estemos enfermos, al compartir de alguna manera la cruz de Cristo, ofrezcamos también nuestros sufrimientos y todas las oraciones que podamos, como lo hacía Santa Faustina, la que cuanto más enferma estaba, más íntima era la unión con Dios. Pidámosle a Jesús unir nuestros sufrimientos a su pasión y ofrezcámosela a Dios así unidas a la pasión de su Hijo muy amado, y Dios, que es bueno, por los méritos de Jesús, no por los nuestros, aceptará nuestra ofrenda. Una noche vino a verme el alma de cierta jovencita y me hizo sentir su presencia, dándome a conocer que necesitaba mi oración. Recé un momento, pero su espíritu no se alejó de mí. Entonces dije dentro de mí: si eres un espíritu bueno, déjame en paz y las indulgencias de mañana serán para ti. En aquel momento, ese espíritu abandonó mi habitación. Conocí que estaba en el purgatorio. Hermanos míos, el purgatorio existe y Dios nos los hizo saber muchas veces por medio de su Madre, la Santísima Virgen María, de muchos santos, y el mismo Jesús se lo confirmó a Santa Faustina. Ayudemos a salvar almas del purgatorio. Para finalizar este resumen sobre las relaciones que tuvo Santa Faustina con almas del purgatorio, quiero hacer notar cuánta falta hace rezar y acompañar con oración y sacrificios a los moribundos, a los que están enfrentando la última batalla de sus almas, porque si se arrepienten antes de morir y apelan a la divina misericordia de Dios, no estarán solos ante la justicia de Dios, sino que la divina misericordia que nos enseña Jesús, si la aceptamos y la adoramos y nos rendimos ante ella, será esta la que nos presentará ante la justicia divina. El Santo entre los santos nos legó esta enseñanza para que la tengamos siempre presente por intermedio de su secretaria Sor Faustina. Escribe: soy santo, 3 veces santo, y siento aversión por el menor pecado. No puedo amar al alma manchada por un pecado, pero cuando se arrepiente, entonces mi generosidad para ella no conoce límites. Mi misericordia la abraza y justifica. Persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos, y mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí. Olvido las amarguras que dieron a beber a mi corazón y me alegro de su retorno. Di a los pecadores que ninguna escapará de mis manos. Si huyen de mi corazón misericordioso, caerán en mis manos justas. Di a los pecadores que siempre los espero. Escucho atentamente el latir de sus corazones para saber cuándo latirán para mí. Escribe que les hablo a través de los remordimientos de conciencia, a través de los fracasos y los sufrimientos, a través de las tormentas y los rayos. Hablo con la voz de la iglesia, y si frustran todas mis gracias, me molesto con ellos dejándoles a sí mismos y les doy lo que desean. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.